Así que muchas gracias. Bueno, yo estoy oído porque cosas, pero no entiendo. Yo les pediría a los asistentes que cierren los micrófonos. Estamos todos a lo sumo con unos chats. ¿Puede ser? A ver, bueno, ahí creo que está bien. Bueno, les decía que hemos organizado un ciclo de conferencias. Pero ¿cómo hacer para escucharlo? Esta es la quinta. Ahí la veo Beatriz, pero trabajado temas de salud, de producción, de constitucionalidad, y bueno, no podía faltar el tema económico dentro de este nuevo escenario que tenemos que vivir, que es el escenario de la pandemia. En un día especial para Catamarca, en un día en donde batimos el cero, lamentablemente en Catamarca ya tenemos un caso positivo de COVID, pero bueno, todos tratando de ponerle el hombro a esta situación y ayudarnos con estos métodos virtuales para poder llevar adelante y mostrar la actividad. Yo había puesto el audio parado. Bueno, generar debate, como siempre digo, ¿no? Más allá de los diagnósticos, los consensos. Agradecerle a Martín, que ahí lo veo ya conectado. Sabemos, Martín, que tenés una agenda muy complicada y encima nosotros te las cambiamos, así que agradecerte especialmente que puedas participar con nosotros. Para nosotros realmente un honor volver a contar con vos. A ver, Jorge Degani me está escuchando, si puedo apagar el micrófono porque está entrando su comunicación telefónica. Ahí estamos, me parece. Le pedimos disculpas, que lo cierre el micrófono y así podemos seguir. ¿Estamos? Creo que sí. Bueno, disculpe. Bueno, decía Martín, gracias por estar. Y bueno, un poco contarles qué es esto. Esto es un ciclo abierto, la idea es que todo el mundo pueda participar. Yo le he pedido a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Económicas, a Beatriz Massa, que también desde muy temprano está conectada, que nos ayude con la moderación. Yo voy a hacer simplemente la presentación de la charla y Beatriz va a ayudarnos con la moderación porque Martín va a hablar unos 30 minutos aproximadamente y a partir de allí, lo más interesante de todo, queremos que la gente pregunte, que le pregunte cosas, cómo lo ve, y fundamentalmente pedirte, Martín, que más allá de describirnos la situación en que estamos, que creo que casi todos la tenemos más o menos clara, ¿cuál sería, digamos, me parece que lo más interesante, que nos des tu visión de qué es lo que le espera a este país en la pospandemia, en la nueva normalidad, en los tiempos que se vienen, que, bueno, aparentemente desde lo económico no están muy bien. También agradecer a quienes han hecho posible a Petu, que también está conectada, que nos dio una mano con el contacto con Martín, lo veo a Carlitos Muñá, presidente de la Unión Industrial de Catamarca, hay docentes, decanos, a todos bienvenidos, gente. Y bueno, yo voy a dejarle ahora la palabra a Beatriz para que lo presente a Martín y podamos escucharlo. Muchas gracias. Gracias, Flavio. Gracias a todos por venir, a los docentes, decanos. Veo también colegas decanos de otras universidades, colegas de Misiones y, por supuesto, bienvenido, Martín. Hoy tengo el gran gusto de presentar en este ciclo de conferencias a Martín Lustó. Resulta muy fácil presentarlo porque no necesito contarles a ustedes sobre su trayectoria como economista, político, diplomático, y ustedes lo conocen. Y tampoco necesito contarles que es el actual senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Claro, Martín es una de las personalidades políticas más importantes de los últimos tiempos y además es una persona que analiza con profundidad los temas más importantes de la política argentina, de la economía y de la justicia y de la institucionalidad de nuestro país. Pero también nos habla de qué es lo que pasa por esta Argentina en esta Argentina que no puede crecer, como otros países de la región, y cómo podríamos mejorar. Ha escrito muchos libros y lo explica con muchísima claridad.
Además, Martín es incansable aceptando invitaciones para exponer con profundidad sus ideas. Muchas gracias por esa actitud. Y tuvimos ya la gran satisfacción de escucharlo el año pasado en nuestra aula magna. Bueno, como decían antes que yo, el tema de hoy es actualidad, economía y COVID-19. Uno piensa en estas cosas y supone o presupone que él va a pasar una película de terror. Sobre todo en un día como hoy, que triste, pero previsiblemente, Catamarca ha tenido que denunciar su primer caso de COVID-19, o sea que más terror todavía hoy. Pero, bueno, ¿por qué terror? Porque cuando hablamos de economía sabemos que hablamos en Argentina de volatilidad, que hablamos de recesión frecuente, de repetición de errores, de una sociedad que gusta de las soluciones mágicas que desembocan en crisis económicas y sociales y consecuentemente en la frustración de la población, especialmente de nuestra tan sufrida clase media. En definitiva, es una economía que no crece o crece poco. Bueno, si hablamos de actualidad, comenzamos este año con indicadores sociales a la baja, con una república que no alcanza a organizarse, con problemas sociales, a los que hoy le sumamos la pandemia. Como si todo lo que teníamos era poco, ahora sumamos la pandemia, en la que se han tenido que tomar muchas decisiones basadas o financiadas con emisión monetaria, con los problemas que eso nos puede llegar a ocasionar, y en donde en realidad el orden social está pasando momentos muy difíciles. Pero además de eso, vamos a tener que enfrentar la realidad del mundo. Se nos presentan los interrogantes de qué va a pasar en el mundo con gran parte de su población en cuarentena, donde las empresas no pueden abrir, las personas no pueden consumir, y todo sucede en todos lados al mismo tiempo. Esa es una situación que no la habíamos vivido con anterioridad. Por todo eso es que, sin soslayar el valor que tienen los diagnósticos que nos permiten saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, el rector le ha pedido a Martín que nos ayude a ubicarnos en la lógica de la proposición, que nos traiga ilusiones, que nos traiga ideas de cómo podemos revertir estas desigualdades que son viejas, pero que ahora se están haciendo cada vez más visibles. Así que gracias a todos por su presencia y le damos la palabra a Martín, que es el que hemos venido a escuchar. Bueno, gracias Beatriz, gracias Flavio y gracias Petu. Un saludo a todos los que están presentes. Gracias por la invitación para poder interactuar un poquito. Yo les quiero anticipar que tengo una reunión del interbloque a las 7, así que voy a tratar de ser lo más expeditivo posible en la presentación para que podamos conversar un rato. A ver, algunas cuestiones que a mí me parecen importantes y que un poco lo marcaba Beatriz al llamar la atención sobre lo extraordinario del fenómeno que estamos viviendo. Yo creo que no solamente es extraordinario, sino que los seres humanos tendemos a tratar de acomodar todo en nuestra caja de normalidad para acostumbrarnos y seguir con nuestra vida cotidiana, y a veces eso atenta contra la comprensión de cuán disruptivo es lo que estamos viviendo. A mí me viene a la cabeza un cuento de ciencia ficción que publicó Ray Bradbury en 1951 que se llama La última noche del mundo, ¿sí? Y que por algún motivo todos los habitantes del mundo son conscientes y están convencidos de que se acaba el universo o se acaba el planeta Tierra esa misma noche, y que al día siguiente cuando se despierten no va a estar. Y no hace falta ni que se lo comuniquen, es la vida de un matrimonio esa tarde que dice, vos tenés la misma sensación que yo, sí, y hablé con el vecino, están todos convencidos. Y en un momento se van a dormir, y el marido del matrimonio se levanta, y se va de la cama y vuelve al rato, y la mujer le dice, ¿qué te pasó? No, pensé que me había dejado la canilla de la cocina mal cerrada. Entonces, aún en los contextos que son absolutamente extraordinarios de seres humanos, tendemos a acostumbrarnos o a tratar de encastrarlo todo en la vida cotidiana y en nuestras preocupaciones habituales.
Pero yo insisto con esto porque tenemos que comprender cuán disruptivo es, cuán disruptivo el orden tradicional y cuán disruptivo de lo que es la vida al día siguiente puede ser. Lo que sí quiero sacar de nuestro vocabulario es la palabra terror, ¿sí? Porque creo que es un mal marco para analizar las cuestiones. Si bien nuestra economía suele tener esas características, y si bien hoy es un mal día porque Catamarca, digamos, perdió el invicto, pero la verdad es que, como dice el ministro de Salud de la ciudad, si viajó desde Wuhan hasta Buenos Aires, viaja, el virus viaja y tarde o temprano llega a todos lados. Entonces, así creo que hay que tomarlo con rigurosidad, con preocupación, pero sin perder la cordura, porque si no es todo más complicado. Vamos a algunas cuestiones que a mí me parecen importantes después de haber analizado esto de lo distinto que es. Primero, nosotros tratamos de encastrar todos los fenómenos nuevos en virtud de los patrones que ya conocemos. Y acá hay un llamado de atención, porque esto es algo que, como decía Beatriz, no lo hemos visto antes, ¿no? Acá hay un virus, el virus causa la enfermedad hace dos cosas. Por un lado, provoca miedo, por otro lado, provoca una respuesta de política económica. Tanto el miedo como la respuesta de política económica generan impacto económico, y a su vez el miedo y la respuesta de política económica generan una reacción social, y todo esto está interrelacionado. Entonces, la gran pregunta que todo el tiempo estamos haciéndonos es qué pasa si alguna de estas relaciones se desborda, se rompe, no las podemos controlar. Y la verdad es que vivimos en ese mundo de incertidumbre, y los hacedores de política, ¿sí? Y yo estoy en contacto cotidiano con el jefe de gobierno, y también bastante con el presidente, tienen que tomar estas decisiones en el medio de una incertidumbre generalizada. ¿Por qué? Bueno, porque es una enfermedad nueva, por lo tanto no hay inmunidad, que se contagia rápido, y que ha generado una reacción en todo el mundo como respuesta inmediata, que es la cuarentena, que es una reacción, cuando decimos medieval porque es la primera vez que se usa la cuarentena, fue en el medioevo. El primer registro que hay es en la actual ciudad de Dubrovnik, en el año 1377, debido a la peste negra. Pero es una respuesta medieval a escala, en ese momento era por ciudades, ahora es por países y a escala global. Entonces, obviamente que eso tiene un impacto económico fenomenalmente alto, y que afecta al mismo tiempo la oferta y la demanda. Ahora, déjenme jugar con esta analogía. Cuando se empezaba a mirar el virus, el SARS-CoV-2, todavía es, bueno, ¿qué tasa de ataque tiene? ¿Qué tan rápido se contagia? ¿Cuál es la tasa de letalidad? Fíjense que todavía estamos discutiendo esas cosas por los asintomáticos. No sabemos en realidad cuántos hay contagiados, y por ende, si no sabemos cuántos contagiados hay, tampoco sabemos cuál es el porcentaje que lamentablemente termina en una fatalidad. Con el virus económico, con las medidas económicas y con lo que la propia naturaleza de la pandemia en la economía, también desconocemos esas mismas dos cosas. ¿Cuál es la tasa de letalidad de las empresas, o mejor dicho, de las relaciones laborales? ¿Cuántas se van a morir por esto? ¿Y cuánto eso contagia al resto? Porque una vez que se muere una empresa, se mueren las relaciones laborales, afecta a otros sectores. Afecta primero a los clientes, afecta a los proveedores y afecta a otras empresas. Puede afectar a bancos, etc. Entonces, no sabemos, al igual que con el virus económico, para decirlo de alguna manera, qué tasa de letalidad y contagio va a tener. Con la enfermedad, que es el COVID, no conocemos el tratamiento óptimo. Fíjense que todo el tiempo hay el Redemsivir o la hidroxicloroquina, o no lo sabemos. Con la respuesta ante la situación económica tampoco sabemos cuál es la respuesta óptima. ¿Por qué? Bueno, porque es algo absolutamente inusitado. Y tampoco sabemos por cuánto tiempo tenemos que movilizar los recursos y exactamente dónde. Entonces, estas son las cuestiones en donde tanto lo sanitario como lo económico se enmarcan. Creo que el foco tiene que ser siempre minimizar los efectos permanentes. Minimizar los efectos permanentes sanitarios es decesos que tengamos que lamentar y gente que tenga consecuencias producto de haber tenido el virus, consecuencias permanentes, y en materia económica es que se pierdan la menor cantidad posible de relaciones laborales, de empresas y trabajos. ¿Por qué? Porque una empresa con sus trabajadores es algo mucho más complejo que generar un producto. Es haber encontrado el producto, haberlo desarrollado, haber encontrado el cliente, haber formado un equipo de trabajo, tener una carpeta de crédito. Es algo que después es muy difícil
volver a regenerar. Aquellos que, yo me encuentro un poquito en el medio de algunas cuestiones, aquellos que minimizan a veces lo que puede ser la pandemia descontrolada en materia sanitaria, lo primero que hay que recordar es lo que pasa en el lugar que peor lo administró, que es Estados Unidos, particularmente Nueva York, en donde 1 de cada 45 dieron positivo y 1 de cada 400 más o menos falleció, 1 de cada 420 habitantes de Nueva York, de la ciudad. Entonces, es algo que si te agarra en lugares con mucha densidad poblacional, con un sistema de salud desigual, poco preparado, puede generar inconvenientes muy grandes. Por otro lado, si lo comparamos con las pestes anteriores, con la gripe española, por ejemplo, que tuvo 2 olas, y acá arrancó en el 18 y terminó en el 20, acá estamos por encima de los 500.000 fallecidos, frente a ese momento en donde depende quién, algunos dicen 50 porque hubo subregistro, pero las cifras oficiales son entre 30 y 40 millones. Entonces, otra vez, cuando uno lo mira en conjunto, en el impacto permanente que puede tener la economía, es más acotado, pero obviamente puede desbordar una situación muy rápidamente en algunos lugares. Cuando vemos esto, los temores que genera la propia pandemia, la respuesta, lo que estamos viendo es una caída sin precedentes a escala global de la economía en casi todos los rubros. Desde la actividad económica, subas del desempleo, caída del precio de los commodities, particularmente de los que son para producir, del comercio mundial, del transporte, de los pasajeros, de todo. Y concordantemente con eso, proyecciones que asustan en cuanto a la magnitud de la caída de la economía global, ¿sí? Ahora, que además se va corrigiendo todo el tiempo a medida que las cuarentenas se tienen que extender producto de que no se termina de salir de la pandemia. Caídas en el mundo que no hemos visto, y sobre todo en algunos países desarrollados que se aproximan a los 2 dígitos. Entonces, esto es la discusión que está teniendo el mundo. ¿Qué tan fuerte es? Si van a venir más olas, si hay picos en invierno, y después cómo se puede recuperar la economía, que ahí empiezan las discusiones, si es en forma de V y es rápida, si es en forma de U, si es en forma de una pipa, como la de Nike, una caída abrupta y después tarda más tiempo en recuperarse. Si es en forma de Z, ya hemos agotado el abecedario. Z sería porque los estímulos fiscales sobreactúan, pero después se vuelve a la normalidad. Si es una L y se mantiene durante mucho tiempo la letanía. Esta discusión en el mundo, en Argentina es más grave por la situación en que la pandemia nos encuentra. ¿No? Yo digo que así como el poder no cambia a las personas, sino que las revela cuál son, que es una frase muy conocida, la pandemia no cambia el Estado, revela el Estado que tenemos. Entonces, Argentina tuvo 100 días para contagiarse, desde Wuhan hasta nuestro primer caso en marzo. Y cuando llega acá, nos encuentra con algunas cosas históricas de la Argentina que son buenas, es decir, somos un país que, en comparación con la región nuestra, tiene más camas por habitante, más médicos por habitante, tiene una buena base científica, como demuestra la generación el desarrollo de un nuevo test, pero después tenía pocos test disponibles, sigue teniendo, estaba tratando de conseguir más respiradores, mucho gasto en salud que a veces es improductivo y a veces ni siquiera bien la información en materia de salud. Y por otro lado, nos agarra con algunas diferencias que creo que hay que por lo menos ponderar para entender bien cuál es la respuesta, qué cabe esperar, cuál es el costo. Primero, nosotros tenemos, al revés que el resto de los países, en la progresión del virus, en llegar hasta acá, desde China, Taiwán, Singapur, Corea, pasando a Europa, la verdad es que tenemos estados menos potentes, tanto para gestionar o proveer como para controlar que la mayoría de esos países. Tenemos sociedades, ni que hablar de China o de Taiwán, pero inclusive en Europa Occidental, menos colectivistas, menos responsables, a veces con algunas cuestiones. Pero después hay 3 cosas que esos países no tienen. La primera es la cantidad de sectores vulnerables que tenemos nosotros, en términos estructurales. La segunda es la informalidad, ¿sí? La informalidad, que yo digo no es solamente el que está en negro, sino la pyme que no tiene una carpeta de crédito. ¿Por qué esto es importante? Porque después es difícil llegarle a ese sector para compensarle lo que está perdiendo. Y eso vuelve a lo que decía Beatriz de la clase media. Y por último, algo que se tardó mucho en incorporar en el análisis, y nosotros en muchas reuniones virtuales que hacíamos con intendentes de distintos lugares del país lo señalábamos todo el tiempo,
que este es un país con una enorme heterogeneidad en la distribución demográfica. Y sin embargo, la primera cuarentena era una cuarentena para el AMBA. De hecho, fíjense cuánto tiempo tardó desde marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses en llegar el virus a Catamarca desde que llegó a Buenos Aires. Y sin embargo, al principio, en muchos lugares, generamos una cuarentena con impacto económico que no tenía la conciencia fresca de la heterogeneidad en la distribución demográfica. Entonces son costos adicionales. ¿Por qué señalo estas cosas? Porque cuando el Estado está menos preparado o cuando tiene menos instrumentos para abordar las cuestiones, más dura es la cuarentena y por ende más costo económico tiene. Cuando se le pregunta, en las encuestas salta que la gente quiere la cuarentena, pero al mismo tiempo quiere liberalización. ¿Por qué? Y bueno, porque claro, a la gente lo que le pasa es que quiere que le cuiden la salud y no conoce otra manera, y quiere poder tener un poco más libertad, pero quiere que le cuiden la salud. Y a la gente no le estamos ofreciendo la cuarentena, no sé, a la coreana, le estamos ofreciendo la única cuarentena que fuimos capaces de generar. Y ahora se ve con más testeo y se ve con más seguimiento en algunos lugares que se puede tener un poquito más de margen de maniobra si el Estado es un poco más sofisticado. Ahora vamos a lo económico. La pandemia a nosotros nos agarra sin crecimiento por 9 años, ¿sí? Con una inflación ya en curso, con déficit fiscal y sin acceso a los mercados de capitales. Entonces, como decía Beatriz, el único remedio es emitir. El único respirador artificial que tiene nuestro Estado para darle al paciente económico es emitir, pero ya tenemos un problema con eso que hace que tengamos ciertos límites. Y entonces, para la cuantía de nuestra cuarentena, los remedios, o si quieren, la asistencia económica en términos relativos a la cuarentena que estamos teniendo lugar, es más chica que en otros países. Y eso hace que el impacto económico sea más grande. Entonces, ¿hacia dónde va nuestra economía? Bueno, nuestra economía va a tener una caída peor que la del 2002. Es decir, es muy probable que la economía caiga algo entre 12 y 15%. Eso nos va a dejar con una pobreza cercana al 50%. Nos va a dejar además, cuando la economía se achique y se achica la recaudación, nos deja con recursos fiscales menos holgados para atender a más necesidades. Entonces, la verdad que nos deja en un lugar complicado, con un déficit consolidado entre nación y provincias que va a ser muy alto, 7-8 puntos del producto como mínimo, y otra vez con acceso a endeudamiento limitado. Acá hay una salvedad que yo quiero hacer, que es volver al tema de la clase media. Cuando estuve en Catamarca la vez pasada, presentaba el libro y esto de que nosotros tenemos un Estado que viene descuidando a la clase media, ha expulsado gente, producto de la crisis, a la pobreza que debería ser clase media, pero además descuida a la clase media en términos de que le cobra mucho y le da poco. Y la verdad que la pandemia va a reforzar esto por lo que decía antes, que Argentina tiene un mega sistema de seguridad social cuando uno lo mira con respecto a otros países de la región, y entonces sabe, a pesar de que le cuesta a veces, pero sabe cómo llegarle a sectores de la sociedad que son los más vulnerables, pero no sabe cómo llegarle a la clase media para paliar lo que le está ocurriendo. Emite, pero no sabe cómo ponerlo en el bolsillo. Por eso insistía en que el informal no es solamente el que está en negro, sino el que no puede estar en blanco o en gris, pero no tiene una carpeta de crédito, no le llega al banco directamente. Entonces, esa es la circunstancia en la que estamos, ¿sí? ¿Qué peligros adicionales hay antes de pasar algunas, por ahí, ventajas relativas? Uno de los peligros adicionales que a mí me preocupan es la reacción política frente a este escenario. ¿Por qué? Porque ya veníamos con una polarización muy grande, ahora me voy a referir un poquito a eso, con un gobierno incipiente nuevo que se tenía que acomodar, con una coalición relativamente particionada o con visiones distintas dentro de la coalición, y si las cosas se complican, lo más probable es que esa coalición se recueste sobre el lado que le da fortaleza política, entonces que haya más tensión política, más polarización, y el riesgo es que el otro lado, como un espejo, refleje eso. Y ahí lo que vamos a tener
o lo que tendríamos es menos capacidad para abordar las múltiples tensiones que vamos a tener, que van a requerir redistribuciones concertadas lo máximo posible. Hay una parte de esto que lo hará la propia pandemia, pero después tenemos que ver cómo arbitrar los medios entre los distintos sectores para intentar ordenar algunas cosas que vienen desordenadas desde hace mucho, pero que la pandemia profundiza y que puede dar una puerta al hacerlo más evidente para discutir mejor, pero por otro lado puede llegar a generar tensiones y pujas que tenemos que ordenar lo antes posible sin caer en polarizaciones. Entonces, ¿por qué esto me preocupa adicionalmente? Por algo que dijo para mí con mucha elocuencia en un Zoom que hicimos Andrés Malamud. Antes de que comenzara la pandemia, si ustedes miraban Latinoamérica, Chile tenía bronca social, Ecuador lo mismo, Bolivia lo mismo, Colombia lo mismo, y él se hizo la pregunta de ¿dónde está la bronca en Latinoamérica? Y su respuesta fue: la bronca también está en cuarentena, está encerrada. Pero no es que desapareció. Entonces, las demandas que generaron bronca todavía están latentes. Y esto puede agravar esa cuestión. Entonces, me parece que hay que tener como mucha conciencia de esto. Y ahí creo que uno puede, los traumas en la vida uno se los puede imaginar. Es decir, cuando uno pierde, uno puede imaginar lo que es perder un ser querido cuando el ser querido está enfermo. ¿Sí? Pero no es lo mismo que lo que siente la entraña cuando perdimos al ser querido. Y acá es lo mismo, podemos pensar cómo es el día de mañana, pero todavía no lo estamos sintiendo. Entonces yo creo que primero la clase política tiene que empezar a anticiparse rápido a esto, teniendo otro tipo de diálogos y otro tipo de diagnóstico, porque lo que aparenta, o mi convicción es que esto va a ser mucho más complejo de lo que parece. ¿Qué ventajas podemos, o sobre qué pilares nos podemos apoyar para usar como punto de partida? Bueno, hay algunas ventajas relativas que podemos tener. Primero, nosotros somos una sociedad extremadamente resiliente, en el sentido de que, bueno, ya los empresarios argentinos, la sociedad ha atravesado innumerables crisis, de distinto tipo y color, de distintas magnitudes. Entonces, eso es una ventaja en el sentido que no nos descoloca, sino que en general, después de la crisis, tenemos suficiente capital social acumulado como para poder reemerger. En segundo lugar, esta es una crisis que está afectando mucho más, por ejemplo, a los commodities que son industriales que a los commodities alimenticios. Al día siguiente, y todavía hoy, esa parte de nuestras exportaciones va a seguir teniendo pujanza. Creo que si además nosotros evitamos el default, ¿sí?, vamos a tener un punto de partida si ordenamos algunas cosas de nuestro Estado para poder financiar por lo menos el sector privado en la recuperación que necesita para arrastrar el resto. Y creo que las propias carencias empiezan a incentivar a veces medidas desordenadas, pero en otros casos discusiones muy profundas que tienen que ver con cómo tenemos que reestructurar nuestro Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo soy un convencido de que la grieta es endógena. Endógena, pero si quieren, incentivada políticamente, se monta muchas veces la política sobre eso para sacarle partido. ¿Pero por qué digo que la grieta es endógena? Porque para mí la grieta es una grieta entre dos espacios de la Argentina, uno que le va tan mal en términos relativos adentro que no llega a ganar lo suficiente para pagar impuestos, y los otros que pagan muchos impuestos. Y en las dos cosas está la falla del Estado. ¿En qué sentido? Que el Estado cobra muchos impuestos a un sector, pero no puede proveer bienes, y hace que a ese sector le cueste ser competitivo a escala global por el peso que tiene ese Estado, pero al mismo tiempo ese Estado que recauda mucho no puede llegar a resolver los problemas sociales de la Argentina. Entonces, el mal funcionamiento del Estado es lo que está polarizando entre estos dos grandes sectores,
Y me parece que esta es una muy buena oportunidad para rediscutir cómo reordenamos eso. Hay un trabajo que publicaron Pablo Gerchunov y Martín Rapetti, un trabajo precisamente sobre esto, sobre cuál es la puja distributiva, cuál es la esencia de esa puja distributiva y cómo se puede ordenar, que yo lo recomiendo mucho. Después se lo mando ahora por WhatsApp a Flavio para que lo pueda repartir a quienes quieran. Pero para mí ahí hay un indicio de por dónde caminar. Ahora, ¿esto qué va a requerir? Va a requerir reconstruir rápido un sistema bipartidista que pueda hablarse entre sí. Y ahí yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, cuando la historia mire qué pasó en el gobierno anterior, el gobierno de Cambiemos, creo que hay dos cosas que son significativas desde el punto de vista. Martín, creo que anulaste tu micrófono. Veo que tu micrófono está anulado. Ahí está, no sé dónde me quedé. No sé qué es lo último que había dicho, pero decía a la hora de... dije que iba a compartir un trabajo con Flavio para que lo repartiera. Más adelante, los últimos 10 segundos. Ok, perfecto. Lo que decía es que cuando la historia mire qué es lo que ocurrió en el gobierno de Cambiemos, en el gobierno anterior, me parece que va a resaltar dos cosas, ¿sí? Desde el punto de vista estructural, no desde lo menor que pasó en todas las instancias del gobierno, cómo terminó, sino cuál fue el aporte. Yo creo que hay dos. Uno que es anecdótico, pero que si la Argentina fuera normal no debería ni figurar en una nota a pie de página, que es que se terminó por primera vez un mandato de Marcelo T. de Alvear, ¿sí? Un mandato de un espacio no peronista. Pero la segunda es que el espacio que pierde deja un 41% en pie. Y eso, si nosotros lo trabajamos bien como herencia, es la base para reconstituir un sistema bipartidista que pueda generar verdadera alternancia. ¿Por qué? Porque los del centro son los que cuando el peronismo derrapa institucionalmente y se cansa, se agota de ciertos matices autoritarios, vota al espacio no peronista, y si el espacio no peronista hace mal las cosas desde el punto de vista económico, vuelve al otro lado. Entonces yo creo que ahí, en la búsqueda de ese centro, hay una gran posibilidad de discutir muchas de las cosas que pasan en la Argentina. Para eso, nosotros tenemos que tomar ese 41%, mantenerlo y llevarlo hacia el centro. Con no por un tema reactivo, sino por un tema identitario, de cuál es el diagnóstico que tenemos, qué es lo que pasa, por dónde hay que abordarlo, etc. Y creo que con ese diagnóstico más una construcción inteligente que amplíe ese 41%, sobre todo porque esa clase media, que es la que oscila, va a estar muy golpeada acá, hay que constituir rápido ese espacio que cuando la Argentina se sienta que está otra vez en un momento de dolor, puede haber que hay una alternativa distinta. Y puede haber que hay espacios que van a competir entre sí, pero no desde la puja, no de la polarización que nos puede llevar a lugares más complicados, sino desde algo más estructural, más consistente, más riguroso, más amplio. Me parece que ese es el camino que tenemos que seguir. Entonces va a haber algunas ventajas relativas, la ventaja relativa, como decía, de nuestros commodities, la ventaja relativa de que va a haber dinero abundante y barato durante mucho tiempo. La Argentina tiene que ordenar sus cosas para que una parte de ese dinero pueda ser utilizada por el sector privado. Creo que la resiliencia es un factor a favor. Creo que esa polarización que dejó dos grandes espacios, en virtud de las dificultades y de las oportunidades que hay, el espacio es el 41%, sigue en pie, y creo que se va a consolidar más. Y creo que ahí, en estas cuestiones, hay como una oportunidad interesante para acomodar ciertas cosas que vienen desde hace mucho, pero que la pandemia va a dejar mucho más en evidencia. Y creo que eso es el lugar desde donde nos tenemos que parar. En especial, creo que el diagnóstico y poder encontrar soluciones más estructurales en Argentina es fundamental porque antes se hablaba de dónde va a estar el mundo, ¿sí? Y el mundo entró a la pandemia con sus tres grandes centros de poder lastimados. Es decir, entró con China, con un nivel de deuda fenomenalmente alto e insostenible,
tanto en el sector público como en el sector privado. Entró con Estados Unidos con mucha tensión política interna y entró con Europa sin coordinación. Y entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer en ese mundo en el que vamos a operar es si la salida de esto es cooperativa o es competitiva. Porque grandes catástrofes han ocurrido y han tenido salidas diferentes, ¿no? El fin de la Primera Guerra Mundial, pese al intento wilsoniano, termina siendo un mundo que no termina de ser cooperativo. El fin de la Segunda Guerra Mundial termina siendo un mundo cooperativo desde el cual surgen los 30 mejores décadas en términos del ingreso, del crecimiento del ingreso por habitante. Entonces, los indicios que tenemos ahora, por ahora, son de un mundo competitivo entre China y Estados Unidos. Y de hecho, fíjense que hay pelea por el Remdesivir, por los respiradores, por los test, aviones que son desviados del destino para ir a otro con los insumos. Vemos mucha tensión, más la guerra comercial. Y digo esto por lo siguiente, porque si el mundo termina siendo cooperativo, ese mundo incipientemente bipolar termina siendo cooperativo, dentro de todo, Latinoamérica es un espectador dentro de eso. Pero si el mundo termina siendo competitivo, vamos a estar obligados a optar en la región. Y vamos a hacer un foco de tensión adicional. Entonces, si quieren, este es un poco el panorama general. Yo creo realmente que si somos capaces de trabajar, hay una oportunidad para acomodar temas que Argentina no podía acomodar desde hace mucho, que los vamos a tener que acomodar desde una situación dolorosa, pero que a veces esas situaciones dolorosas, lamentablemente, son las que nos dan el pie para poder hacer una evolución hacia otro lugar. Y eso muchas veces pasa en la vida personal y también pasa en la vida de las naciones. Entonces yo creo que la situación actual es compleja, que nos agarró desde lo sanitario con un estado que no es el que teníamos antes. Creo que a veces hay más miedo del aconsejable para poder tomar decisiones un poco más, con más tranquilidad y más rigurosidad. Y sí, estoy muy preocupado con la dinámica económica, sobre todo si no la abordamos a tiempo y no somos conscientes de hacia dónde caminamos, pues si somos conscientes creo que lo vamos a acomodar, pero si seguimos tratando de entender pero sin comprender emocionalmente hacia dónde estamos caminando, me parece que puede ser un ámbito peligroso y las reacciones cuando se suceda eso, si están descoordinadas o si son fruto del temor o de la oportunidad, van a ser complejas. Y con esto termino para poder tener un poquito de tiempo para intercambiar. Y llega el momento entonces de las preguntas, las consultas. Sí, bueno, tengo varias preguntas que voy a tener que he estado seleccionando algunas porque el tiempo de Martín no alcanza para contestar pero todo. Mira, Beatriz, yo las tengo acá al lado también, si querés. Bueno. Acabo de ver una que me parece muy interesante que la dice Vilma. Empezá a seleccionar desde el chat. Vilma Maldonado dice, esta situación también evidencia la distorsión que existe en cuanto a la distribución de población. Sí, estas son cosas sobre las cuales la política debería trabajar. ¿Por qué? Porque sobre todo si hay otra ola o si viene otra pandemia, pero esto ya nos va a haber dejado una marca que va a modificar un poco la tendencia indeclinable hacia ir a vivir en los grandes centros urbanos y los conglomerados. Si nosotros empezamos a pensar bien la infraestructura digital, la infraestructura de transporte, los incentivos, por ahí va a haber gente que va a decir, no, yo quiero ir a vivir a otro lugar. Y es una oportunidad para, ¿qué digo? Cosas que hace mucho tiempo, como decía en otros ámbitos, cosas que hace mucho tiempo vienen trabadas, que sabemos que son un problema, pero no sabemos cómo abordar, pueden llegar a ser una oportunidad para distribuir, para empezar a resolver o empezar a abordar cosas que tenemos ahí que no sabemos cómo. Pregunta Brisa si el hecho de que la mayoría de los contagios sean del AMBA nos dice algo de nuestro sistema federal. En todos los países del mundo la mayoría de los contagios son en los grandes centros urbanos. Es por un tema probabilístico. Para poder contagiarse tenés que estar cerca de alguien. Los grandes centros urbanos estamos más cerca. Y además, para movilizarte en un gran centro urbano, seguramente tenés que pasar tarde o temprano por un gran centro de concentración de movilidad. Una estación de tren, una estación de subte.
y eso hace que los contagios sean mucho más intensos en los grandes centros urbanos. Bueno, sobre cómo ve la relación de emisión, monetización y superávit fiscal. A ver, primero, cada vez que hay déficit y no tenés otra fuente de financiamiento, recurrís a la emisión. A mí hoy la emisión, hoy por hoy, me preocupa menos, ¿sí? Primero porque veo este otro problema del hiperdesempleo, de un desempleo muy alto potencialmente, la caída de la actividad económica, y además porque en el corto plazo, piensen lo que están haciendo ustedes, ¿no? La pregunta es, ¿gastan más o gastan menos? Entonces la gente en general está gastando menos, porque sale menos. ¿Eh? Menos. Se gasta menos. Sí, menos. Exacto. Entonces, el dinero se emite, ¿sí? Y llegan en forma de subsidio, etcétera, o el dinero que ganamos por los sueldos, pero el dinero está circulando menos. ¿Sí? Y entonces eso en el corto plazo modera el impacto inflacionario. ¿Sí? De la misma manera que yo creo que una de las posibles consecuencias que puede tener a nivel global la pandemia, pero particularmente en Argentina, y por ahí es algo bueno porque somos un país que tiene ahorros bajos, es que pensemos o que emocionalmente salgamos de esto pensando que hay que ahorrar más, los que pueden. ¿Por qué? Y porque una vez que tenés un shock que te deja sin ingresos durante un tiempo, decís, yo tengo que pensar que tengo que prever que esto puede ocurrir aunque sea muy poco probable. Entonces, esa es otra posible consecuencia, que así como la distribución poblacional, que es un tema estructural de la Argentina, el tema del bajo nivel de ahorro también puede ser. No sé, Beatriz, si vos tenías alguna de antes o querés, siéntanse libres de intervenir. Hay varias que tenían que ver con la emisión y la inflación, que creo que las acabo de contestar. Sí, ahí estaba viendo una que es de Marcelo Altamirano. Le preocupa la deuda que seguramente tendrán a la salida de la pandemia las personas que no son de los sectores esenciales. ¿Cómo crees, Martín, que debería financiarse? Bueno, acá tenemos un problema adicional que el resto del mundo no tiene. Todo el mundo va a salir de esto más pobre y más endeudado. Esa es la verdad. Ahora, el resto del mundo resuelve eso, el peso de la deuda en los balances se resuelve con inflación. Porque yo tengo una deuda de 100 y si mi salario es 10, necesito 10 salarios. Pero si mi salario, producto solo de la inflación, pasa a ser 15, ya necesito 6 salarios y medio. Entonces, el mundo resuelve el problema de la deuda en los balances con inflación. Yo no creo que vaya a haber inflación en lo inmediato, pero es un instrumento que el resto del mundo tiene. En nuestro caso es mucho más complejo eso. Y la verdad que cuando el problema es muy, muy grande, ya lo hemos visto con la convertibilidad, después requiere soluciones que son extraordinarias y también muy grandes, de distinto tipo. Ahora, hay algunas cuestiones que antes alguien preguntó, que tiene que ver con lo siguiente, que es, ¿usted cree que se debe pensar un plan económico más integral para dar respuesta? Sí, yo creo que hay que anticiparse, aunque suene un poco antipático. Si nosotros no tenemos el diagnóstico de esto que va a pasar, pensamos que no hay que tomar medidas extraordinarias. Y hoy piensen lo que está ocurriendo, que hay enormes redistribuciones que están teniendo lugar y que no nos damos cuenta, o nos damos cuenta pero no las estamos abordando. La redistribución entre el que puede salir a trabajar porque es esencial y el que no. Ahí hay una redistribución de ingresos. La redistribución entre el capital y el trabajo y entre distintos tipos de capitales. El empresario que tiene una empresa tiene su capital en cuarentena. El empresario que tiene capital financiero no lo tiene en cuarentena. Lo mismo que la certeza de cobro, que yo creo que va a ir disminuyendo con el tiempo, del empleado público, del funcionario. Tenemos certeza de cobro. Y hay otros que no tienen certeza de ingreso. Entonces, la pregunta es, ¿podemos discutir estas cosas para hacer que el impacto inflacionario y el impacto
de expansión fiscal sea más acotado teniendo en cuenta los problemas que Argentina ya tuvo? ¿Podemos empezar a compensar algunos sectores con otros para no tener que emitir tanto? ¿Podemos dar una señal de que entendemos cuál es la restricción en la que vamos a entrar? Entonces el riesgo de que la inflación, no mañana, dentro de más tiempo, sea alimentada por la emisión es más chico. Yo creo que esas redistribuciones las vamos a tener que hacer igual. Entonces, cuanto más lo anticipemos, más recursos fiscales vamos a tener para el día siguiente. Hoy es una tarea de contención, al día siguiente hay que incentivar. Si nosotros seguimos gastando sin un orden, sin una concepción, nos vamos a quemar herramientas que las vamos a necesitar después y que igual la realidad va a ser las redistribuciones. ¿Qué quiere decir que va a ser las redistribuciones? Bueno, probablemente ya lo han visto ustedes con los sistemas previsionales de las provincias que no transfirieron las cajas, o con los salarios de los empleados públicos, o con... Hay un momento en que la caída no va a permitir financiar las cosas que ya estaban con problemas de financiamiento. Entonces yo creo que hay que pensar rápido cuál es el impacto que está teniendo lugar en cada uno de los sectores y ver, en la medida de lo posible, algunas redistribuciones para contener y para munirse de más herramientas al día siguiente, y además dar la sensación de que uno sabe que a pesar de que tiene que recurrir a la emisión, hay problemas de la emisión con los que Argentina ya ha tenido que lidiar en el pasado. Alguien preguntó qué rol tendría la obra pública en el sentido de la recuperación. Primero, para poder hacer, la obra pública es un gran dinamizador de mano de obra, pero también para poder tener obra pública vas a tener que tener los recursos para financiar eso. Entonces yo lo que creo es que una cosa que a veces hemos hablado, si queremos construir un país que esté redistribuido demográficamente de otra manera, que sea competitivo, que baje los costos, la verdad que es increíble que no tengamos, yo estoy seguro que nos juntamos todos en la Argentina, sobre todo los que saben de esto, debemos poder tener un listado de las 30 obras públicas que son prioritarias desde el punto de vista social y productivo de la Argentina. Bueno, no puede ser que después ese criterio esté empañado, enturbiado o ese orden esté enturbiado por otras cuestiones, porque otra vez no va a haber tanto dinero. Entonces nosotros deberíamos decir, mira, cuando salgamos es esto, esto y esto y esto y esto, en la medida que podamos conseguir financiamiento para todas estas cuestiones. Y algunas tenemos que ser más creativos para poder conseguir ese financiamiento. Otra pregunta, Martín, que preocupa a muchas personas es sobre si existe el riesgo de que en el segundo semestre haya una aceleración inflacionaria con rumbo a la hiperinflación. Mira, sinceramente, yo veo con tanta preocupación el nivel de actividad económica que a menos que haya factores sociales, políticos, que generen una escapada muy grande, una huida otra vez hacia el dólar, a menos que caigamos en default, vengan miles de Vicentín, a menos que se tensione la Argentina, yo no veo que haya materia para eso. Siempre puede haber elementos que disparen eso, pero a mí me preocupa mucho el nivel de actividad económica y lo que va a caer. Entonces, me preocupa más la depresión que otras cosas por hoy, ¿sí? Creo que si se cometen errores y si no lo abordamos de esta manera más integral, sí hay riesgos más profundos. Bueno, como verás por el chat y también a través del WhatsApp, hay muchas preguntas, pero son las 7 de la tarde, nos has anunciado que tenías una reunión a esta hora, entonces creo que deberíamos cortar acá, o sea que podríamos seguir mucho tiempo preguntando cosas, pero bueno, agradecemos el interés que ha generado tu presentación hoy. Tenemos un número importante de personas que te han escuchado, que se van con todos estos interrogantes y estas necesidades de colaboración, de consensos y de mantener un bipartidismo y todas estas cosas que nos has expuesto con la misma claridad de siempre. Lamentamos muchísimo que no tengas el tiempo de respondernos a todos, pero bueno, muchísimas gracias. Ya haremos otra, Beatriz, pero mira, una de las cosas que sí tenemos que pensar es que el día siguiente no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad, no sabemos cuánto esto va
no sabemos si va a haber una vacuna en un tiempo relativamente cercano que nos haga tener tranquilidad para abordar otras cuestiones. No sabemos si, como suele pasar con las grandes heridas, dejan una cicatriz generacional o no. Pero sí sabemos algunas cuestiones sobre esto. Primero, tenemos unas profundas diferencias estructurales desde el punto de vista demográfico y productivo, y la verdad es que la realidad de Catamarca es distinta que la del AMBA. Entonces ustedes van a estar con más tranquilidad para abordar algunas cuestiones al día siguiente, y probablemente las cicatrices de la pandemia de los sanitarios sean distintas en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano que en Catamarca. Segundo, hay actividades que pueden mutar su forma, porque no sabemos cuáles cosas van a sobrevivir, no sabemos con las actividades que sobrevivan cuántas empresas de eso van a sobrevivir y la forma en que van a tener. Por ejemplo, piensen ustedes en lo que va a pasar con las aerolíneas en el mundo. El 80% de las aerolíneas necesita llenar los aviones en más del 80% para sobrevivir. ¿Sí? Si un avión está lleno al 62%, solo sobrevive el 4% de las aerolíneas del mundo. Entonces, por ejemplo, la actividad turística, etcétera, más allá de que mañana nos saquemos la cicatriz y querramos apuntar algunas cosas, va a estar lastimada desde lo estructural y lo logístico. Entonces hay que rediseñarla en términos, no sé, internos. Lo mismo puede pasar con la gastronomía, y la gastronomía va a ser distinto en la capital que en Catamarca. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, primero, pensar desde lo regional. Porque, ya lo han dicho ustedes, este es un país en donde las noticias, el ciclo de noticias, las decisiones, fíjense ustedes que las conferencias de prensa, más allá de las imposibilidades de transporte de los gobernadores, está el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en el fondo son los tres porteños y que, ergo, la comunicación, la visión de la pandemia de los sanitarios está influenciada, lo quieran o no, por su propia experiencia vital. Y lo que transmiten es distinto de lo que tienen que transmitir en Catamarca, que otra vez recién tienen un caso. Entonces yo creo que hay un momento para la regionalización y repensar, y por eso es bueno que esté involucrada la universidad, para repensar, independientemente de que no sabemos cómo van a ser algunas actividades, sabemos que algunas van a estar lastimadas definitivamente. Esto que decía en las aerolíneas, piensen lo que va a pasar con los hoteles, la gastronomía. Hay otras que se van a lastimar las empresas, pero no la actividad, y hay otras que van a poder seguir su vida como siempre. Y cuanto más comprensión de las diferencias, y por eso vuelvo a lo que decía al principio, Argentina abordó esto como si fuera un país densamente poblado y homogéneamente poblado, y no lo es. Entonces la inteligencia regional, la inteligencia provincial de las universidades trabajando con los empresarios, con los sectores sindicales, es sumamente importante en diseñar lo que viene. Y ahí los grandes centros urbanos tenemos una desventaja. El resto del país tiene una gran ventaja si se aboca a pensar estas cuestiones. Entonces, creo que ahí hay gran parte de lo que se puede contribuir en los factores, si quieren, de mayor optimismo también. Y no déjenme, no quiero cerrar sin saludar, porque me acaba de mandar un mensaje, pero no sabía que estaba conectado, a mi compañero de banca y profesor ahí en el Senado, que es Oscar Castillo. Bien, bien, Martín. Bueno, en realidad atendiendo, insisto, nosotros atendiendo a tus tiempos, no queremos sacarte mucho más tiempo, te sacamos el compromiso por ahí en un tiempito más poder encontrarnos de nuevo y analizar, porque como vos dijiste, esto va cambiando día a día, nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Yo sinceramente de todas tus apreciaciones me quedó como muy fuerte la necesidad de los acuerdos políticos y la amenaza que genera la famosa grieta, ¿no? Porque claramente todos vamos a salir más pobres y saldremos menos pobres cuanto más juntos estemos y mejores consensos podamos conseguir. Esto creo que es una premisa y es un compromiso que tienen que tener toda la clase política para llevarlo adelante.
Te agradezco infinitamente por tu tiempo, por tus apreciaciones. Te seguimos sumando. Gracias Betty por la moderación, gracias a la gente, a todos los presentes, a los que saludé, a los que omití, no sabía que Oscar estaba presente, no había visto la lista, también un saludo para él. Bueno, hay decanos, hay empresarios, hay un poco de todo. La idea, como dije al principio, es, bueno, generar estos debates y empezar a pensar. También coincido plenamente con que hay que empezar a pensar ahora, no hay que esperar absolutamente nada. Hoy es el momento de pensar todo lo que pueda venir, analizando todas las variables posibles. Así que, Martín, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande desde Catamarca. Ojalá que todos estén muy bien por allá y gracias a todos por estar presentes. Gracias a ustedes. Y ojalá la próxima pueda ser sobre discusiones concretas de la región. Porque así como hay cosas que se van a morir y que a veces se llevaban el capital por la demanda para otras cosas que nos hubiera gustado desarrollar, ahora puede existir ese camino también. Entonces creo que creo que ustedes tienen la inteligencia colectiva para abordar eso desde lo regional y en todo caso discutir cómo eso se entronca en lo nacional. Me parece bárbaro. Te tomamos la sugerencia. Bueno, les mando un abrazo grande. Otro para vos y para todos. Muchísimas gracias. Chao. Chao, Martín. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes hoy acá. Y nos veremos de nuevo en las próximas conferencias del ciclo COVID-19 de la universidad. Chao. Gracias, Betty. Chao, gracias, Betty. Saludos a gracias, todos. Flavio. Gracias por estar.